Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer conceptos psicológicos para el obrero cristiano. El hombre psicológico que Dios ha creado, por Ricardo Crane. Queremos reflexionar en este capítulo sobre algunos aspectos de lo que se ha denominado la problemática de la relación entre la fe y la ciencia. Hay cristianos que por su enfoque teológico encuentra que la psicología es del demonio, que atenta contra la obra del Espíritu Santo o que no es necesaria, ya que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentra en la Biblia. Por lo tanto, este hermano o hermana que quiere enseñar religión en el colegio o en la escuela dominical no ve la necesidad de tomar en cuenta lo que dice la psicología acerca de la educación y el desarrollo del hombre. Incluso tiene un rechazo a tal consideración. Por otro lado, la persona que se ha formado en la psicología secular y no ha tomado la Biblia seriamente, no verá necesario integrar la Biblia a su previo conocimiento adquirido sobre la educación, ni se le ocurre que podría haber una necesidad de integración. La problemática integracional es compleja porque los lenguajes, los métodos, los objetos de estudio y la ideología asociada son claramente distintas. Los criterios de verdad reconocidos por la ciencia no son los propuestos por el cristianismo y viceversa. Para entender esto, será necesario revisar la historia, notar la polarización que se ha dado y plantear los modelos de integración propuestos. Esta discusión se dio fuertemente en los Estados Unidos por aproximadamente 30 años, entre los años 60 y 80. Lo volvemos a plantear ahora en el año 2001 en América Latina, porque sigue como un tema no resuelto para muchos cristianos y muchas iglesias. Espero que se entienda que lo siguiente es una visión globalizadora que nos llevará inevitablemente a generalizar. Obviamente hay excepciones. Sin embargo, el contraste nos ayudará a entender las reacciones que se produjeron. Graficando mostraremos estas polaridades sabiendo que hay muchos puntos de vista entre los extremos. Algunas reflexiones históricas sobre la relación de la Iglesia cristiana y la psicología. Cuando hablamos de esta historia, estamos centrándonos en la Iglesia protestante de los Estados Unidos y cómo ésta influyó en las iglesias protestantes en América Latina. No estamos considerando el desarrollo de la psicología en la pastoral católica. Las divisiones teológicas en Estados Unidos en los años 1920 causaron reacciones divisionistas en las dos alas de la Iglesia liberal y conservadora. Estas divisiones se establecieron en América Latina a través de misioneros fundamentalistas de procedencia estadounidense y mantenidas vigentes por una Iglesia nacional que en general ha mantenido una postura teológica, Cristo contra cultura. El ala liberal de la Iglesia enfatizó las necesidades sociales, lo que se vino a denominar el Evangelio social. Bajo la influencia del liberalismo alemán, se rebelaron contra un punto de vista pesimista del hombre y empezaron a buscar soluciones en el esfuerzo humano. Al apartarse de una teología bíblica y de la salvación personal, tomaron su atención más y más en la sociología, la psicología y la política como medio alternativo para servir a necesidades de la sociedad. El ala conservadora de la Iglesia enfatizó la salvación personal a través de la obra redentora de Cristo, la intolerancia de las Escrituras, el cielo y el infierno y la incapacidad total del hombre. Al separarse del mundo y reaccionar contra los liberales se creó una despreocupación en las áreas de acción social y política.
En consecuencia, la psicología pastoral se desarrolló dentro del ala liberal de la Iglesia en la década de 1930 y 1940 en Estados Unidos. Con la influencia de Sigmund Freud, los pastores ya no vieron a sus fieles como pecadores, sino como enfermos. Los sentimientos de culpa y remordimiento ya no se vieron como virtudes cristianas, sino que también podían ser el resultado de una formación inhibida que resultara en un superego conciencia demasiado estricto. Por lo tanto, la meta del pastor consejero no era simplemente llevar a la persona a aceptar el perdón de Dios por sus pecados, sino relajar la rigidez de sus superegos crueles. La solución ya no estaba en un renacimiento espiritual, sino en un proceso de crecimiento antropocéntrico. La aparición de Carl Rogers en los años 40 también tuvo su impacto en el movimiento liberal de la psicología pastoral. Rogers rechazó la noción de que el ser humano era básicamente pecador. Enfocó su atención en la tendencia innata del hombre hacia el crecimiento y la actualización o autorrealización. En un ambiente sano, la gente se desprenderá de sus reacciones negativas y se desarrollarán personas sanas y completamente funcionantes. Con estas presuposiciones, Rogers desarrolló su terapia centralizada en el cliente, proveyéndole un ambiente clínico cálido, aceptante y anti-enjuiciador. Alentó a su cliente a buscar sus propias soluciones. El consejero no se presentaba como el experto, sino como el amigo. Esta posición encajó con la visión positiva de la naturaleza y el potencial del ser humano que tenían los liberales. Incluso cualquier consejería que le diera mucha atención a la enseñanza bíblica era sospechosa y anticientífica. Una dependencia muy fuerte en la Biblia era un autoritarismo y de mentalidad fundamentalista. En la década del 60 y 70, el existencialismo y el conductismo tomaron la delantera en lo que es la actividad psicológica en los Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de estas dos escuelas tuvo un impacto significativo en el movimiento de la psicología pastoral. Esta polémica entre estas polaridades ha disminuido paulatinamente en las últimas 2 décadas. Las nuevas corrientes de psicología han reconocido que la psicología depende de una teoría del hombre. La antropología filosófica está al frente de estas. En los años 90 surgieron posturas más sincretistas en la aplicación de la psicología en el quehacer del cristiano. La teoría de sistemas familiares ha contribuido tremendamente en el desarrollo de una mirada global. Desde este punto de vista hay sistemas enfermos y no individuos enfermos. Hay una interrelación de causa y efecto entre todas las personas de una familia o grupo. Esta escuela plantea un nuevo paradigma en el abordaje de los problemas, donde se observan más los procesos de interacción comunicacional entre las personas que las causas individuales. Se desarrolla con esta mirada una cierta humildad, ya que el observador es parte del observado, bajando así el dedo acusatorio. También podemos agregar a esto el cambio revolucionario producido en los últimos descubrimientos en la neuroquímica y el desarrollo de fármacos más precisos. Se han detectado y aislado ciertos determinantes de conducta, donde dejan sin lugar a duda la necesidad de un tratamiento farmacéutico. Ciertos casos de depresión no podrían tratarse de otra manera. Sin embargo, el daño en esta polarización ya se había producido antes de estas últimas 2 décadas y una gran parte del pueblo cristiano aún rechaza la psicología. Todavía se escucha lo dicho por Howard Maurer en 1961, un psicólogo secular que hizo la pregunta: ¿ha vendido la religión su primogenitura por un
guisado psicológico, el pastor conservador ha pensado que así es y tomó la postura de no involucrarse en la psicología. Estos pastores se quedaron 20 años por detrás de sus colegas liberales en su apreciación de la contribución de la psicología en el entendimiento de la personalidad, para poder entender más la polaridad producida y por qué todavía existe tanta resistencia a escucharse entre el campo de la psicología y la Iglesia cristiana conservadora. Veamos los obstáculos que se presentaron para no poder integrar la psicología con la fe, las razones por las cuales muchos cristianos conservadores han rechazado la psicología y los elementos del fundamentalismo evangélico que han mantenido esta distancia a través de los años. Los obstáculos a la integración. Esto puede sintetizarse en 1. Por un lado, la psicología se ha aislado de la fe cristiana por las siguientes razones. A. El psicólogo no cristiano tiende a tener un entendimiento superficial de la fe cristiana. Pueda que esté lleno de prejuicios y experiencias negativas respecto a la fe que lo han llevado a ignorar y tener un vacío respecto al tema, o simplemente lo rechaza por una predisposición de su corazón, una falta de discernimiento espiritual. De acuerdo a lo que dice Pablo en su carta a los Corintios, le falta discernimiento espiritual. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no la puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 12 al 14. B. El psicólogo no cristiano necesita proteger su reputación en medio de la lucha por el reconocimiento científico de la psicología. Como disciplina, la psicología tiene aproximadamente 120 años. Le costó encontrar aceptación en el campo de las ciencias naturales. Los conceptos de la gracia, la salvación y Dios no se pueden medir empíricamente. Por lo tanto, el que argumenta por la existencia de Dios es mal visto por sus colegas. C. En tercer lugar, el psicólogo no cristiano tiene presuposiciones que están en conflicto con la postura cristiana. La creencia sobre la intervención sobrenatural y el pecado, por ejemplo, se contrapone a las presuposiciones psicológicas del naturalismo y la bondad innata del hombre. D. Finalmente está la tiranía de las limitaciones del tiempo. Es difícil dominar una disciplina, efectivamente, menos aún dos, la teología y la psicología. Para tener una real integración es necesario tomar las dos disciplinas seriamente. No basta con rociar agua bendita sobre la psicología. 2. Por otro lado, los cristianos conservadores también se han aislado de la psicología por las siguientes razones. A. El cristiano conservador rechaza el naturalismo. La psicología estaba, por supuesto, comprometida a una explicación naturalista. El cristiano estaba comprometido a una sobrenaturalidad bíblica. El científico ortodoxo se atiende a las demostraciones empíricas verificables y como Dios no es medible o cuantificable, él queda fuera del conocimiento científico. B. El cristiano conservador rechaza la perspectiva anticristiana del ser humano. Cada teoría psicológica hace conjeturas acerca de la naturaleza del hombre y de sus dilemas. Por ejemplo, Carl Rogers dice que el hombre es bueno en su esencia, que no necesita un salvador externo a sí mismo y que Cristo es solo un buen ejemplo a seguir. Estas posturas son incompatibles con la teología conservadora. C. El cristiano conservador rechaza el determinismo
Como ciencia, la psicología ha operado sobre la base de que vivimos en un mundo de causa y efecto. El rechazo ha sido en el énfasis estereotipado de que somos irresponsables por lo que nos hicieron. Si nuestra conducta está determinada psicológicamente en los primeros 5 años de vida, ¿qué pío tiene que tocar Dios y por qué debo tratar de cambiar? Por ende, para el cristiano el concepto de causa y efecto lo ha hecho preocuparse más por resaltar su libre albedrío, su responsabilidad personal y aceptar la intervención directa de parte de Dios en causar cambios. D. El cristiano conservador ha rechazado el marcado énfasis respecto al sexo en la psicología, especialmente el psicoanálisis. Ha temido que la norma terapéutica de equivaler los deseos sexuales a una neurosis socavaría las demandas éticas de la escritura y por consecuente rebajaría las normas morales. El cristiano conservador ha recibido un enfoque cognitivo en su formación teológica. En la historia de la Iglesia, los teólogos se han preocupado principalmente por una declaración correcta de la doctrina, dejando de lado la teorización del rol de las emociones y del desarrollo de la personalidad en la vida cristiana, o sea, los temas que han sido desarrollados por la psicología, elementos del fundamentalismo evangélico que han afectado la relación con la psicología. El fundamentalismo surgió como un movimiento reaccionario en los Estados Unidos en contra del liberalismo religioso, que empezó a tener auge a fines del siglo pasado. En 12 volúmenes del libro de Fundamentales, Torres defendió lo que se consideraba el sine qua non de la fe cristiana. 1. Una Biblia inspirada e inerrante. 2. El nacimiento virginal. 3. La redención vicaria. 4. La resurrección. Y 5. Los milagros de Jesús. Para el cristiano conservador era necesario explicitar estos puntos en defensa de posturas liberales que negaban esta doctrina. Estas doctrinas son fundamentales para el cristiano. El problema está en el neofundamentalismo legalista que se quedó siempre defendiendo su postura en forma reaccionaria y negativa. De esta postura negativa se desprenden las siguientes actitudes: actitud de juicio o de crítica. Hay personas que tienen a adoptar una actitud de juicio frente a otras perspectivas, tanto cristianas como no cristianas. Crean una actitud de nosotros ellos. Nosotros tenemos la verdad y ellos no. Generalmente esto significa que se corta el diálogo con aquellos que no tienen la misma perspectiva. A esta persona le resulta difícil aceptar nuevos descubrimientos de sí mismo o de otro. Actitud de sospecha. La actitud de juicio a la vez produce suspicacia. El fundamentalista que llega al psicólogo generalmente estará sospechando de lo que va a suceder y estará muy convencido de que tiene una manera de ver a Dios, al mundo y a la humanidad que es absolutamente correcta. El psicoterapeuta tendrá que desarrollar una estrategia para enfrentar tal rigidez. Apegos obsesivos. Fleming sugiere que las iglesias legalistas atraen muchas veces a personas que tienden a adicciones emocionales. Este autor describe adicciones religiosas con las siguientes características. 1. Un enfoque exclusiva de la vida, la religión o la iglesia. 2. Una confianza ciega en autoridades religiosas o sistemas doctrinales. 3. La negación de su respuesta emocional a la persona o idea dentro de una estructura religiosa. 4. Una falta de priorización de actividades religiosas. 5. Un locus o centro externo de afecto. 6. La resolución de problemas solamente dentro de la estructura eclesiástica. Como en otras adicciones, esta pauta conduce a una disfunción en la vida personal y de la familia. Whipple.
no hay duda de que una actitud negativa y legalista hacia la vida y la cultura muchas veces resulta en un patrón de vida adictivo. Obviamente, las iglesias fundamentalistas no están llenas de personas emocionalmente adictivas. Fleming dice que estas iglesias atraen a personas así. Todo esto demuestra la necesidad de un desarrollo de una fe madura y propia en el individuo, y a la vez muestra la necesidad de pastores y líderes más flexibles y menos rígidos en su relación con su grey. Dios es el que controla la vida de sus hijos y los fortalece a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. El líder cristiano, el profesor, necesita dejar su postura controladora y reaccionaria y aceptar con respeto lo que Dios hace y dice a través de otros cristianos e incluso a través de personas no cristianas. Para esto necesitamos entender que hay verdad de Dios a la cual otro también tiene acceso. A este punto nos dedicaremos en la siguiente sección: la integración de la fe y la ciencia. Para poder integrar la fe y la ciencia es indispensable hablar de epistemología, es decir, de cómo sabemos lo que sabemos, cómo llegamos al conocimiento, cómo reconciliamos nuestra creencia con nuestro conocer, cómo entendemos la relación de nuestro conocimiento de Dios y nuestro conocimiento del hombre y del universo, esta interacción entre Dios Trino y el hombre en este conocimiento. La denominaremos epistemología teosistémica. Este sistema es el más amplio de los sistemas, donde se ve la interrelación del creador con la creación. Como estamos hablando de epistemología y no de la defensa de la fe, que es la apologética, hacemos, por lo tanto, una declaración de fe como sigue. Creemos en la existencia de un Dios personal, creador del universo y fuente de toda verdad, quien se ha manifestado en lo que la teología se denomina revelación, siendo Jesucristo Dios mismo, la máxima revelación. Dios declaró una realidad y creó el universo con el poder de su palabra. Habló y lo que no era fue creado. Podemos decir en el lenguaje de Humberto Maturana que Dios traza la primera distinción en cuanto a toda la existencia. Con el lenguaje Dios establece orden y llena el vacío cósmico, dándole nombre a lo que distingue, y así puede comunicar lo que está ahí. Y Dios nos entrega esta creación para que sigamos nosotros trazando distinciones como administradores de su creación. La capacidad de crear realidades dentro de la realidad creada por Dios es parte de nuestra naturaleza, como sus criaturas creadas a imagen y semejanza de Él. Dios se reveló, se dio a conocer en su creación. Sin embargo, también nos dio un mapa, la Biblia, para entender bien lo que Él creó. Esta revelación de Dios se divide en revelación general, refiriéndose a la creación, y revelación especial, refiriéndose a la Biblia. Estas dos formas de comunicar de Dios las podríamos ver como analógica y verbal. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, refiriéndose a lo analógico, la creación. Y también dice: la ley de Dios es perfecta, reviviendo el alma. Los estatutos de Dios son confiables, haciendo sabio al sencillo. Los preceptos de Dios son rectos, alegrando el corazón. Los mandamientos de Dios son puros, iluminando los ojos, refiriéndose a lo verbal, la Biblia. Estas revelaciones de Dios no se contradicen, ya que vienen de la misma mente de Dios. El hombre se aproxima a este conocimiento de Dios a través del estudio de su revelación. De la investigación de la revelación verbal de Dios se desprende la teología, y de la investigación de la revelación analógica se desprende la ciencia. Tanto la teología como la ciencia son interpretaciones o captos de los datos que tenemos de Dios.
Dios es infinito, eterno e inmutable. El hombre no lo es. Por lo tanto, al hablar de datos entendemos aquello que no está afectado por la interpretación variable del hombre. Hay una distorsión que se da entre el dato y el capto. Muchos hombres y religiones se han querido hacer dueños de la verdad. Sin embargo, solo Dios es dueño de la verdad. Es el único con objetividad sin paréntesis. Los hombres todos hablamos de la objetividad en paréntesis. Cuando decimos, por lo tanto, que Dios es la fuente de toda verdad, nos estamos refiriendo a todo lo que está sobre la línea divisoria del cuadro. Los datos no los capto. La contradicción y conflicto entre el conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios las entendemos como un desacople del hombre causado por una tendencia a la autonomía, reconocida en términos teológicos como pecado original. La revelación contra Dios del primer Adán, el paciente índice, hizo que todo el sistema humano quedara desvinculado de él, sufriendo las consecuencias de esta ruptura. Dios, sin embargo, proveyó en su propia carne a través de Jesucristo, el segundo Adán, el Cordero expiatorio, la forma de reconciliarnos con Él y disfrutar de una vida plena y eterna. Dios tomó en cuenta esta distorsión en cuanto al conocimiento, y Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta realidad hace que el hombre tenga que tener anteojos puestos en él para tener la plena capacidad de conocer la verdad revelada por Dios. Por su gracia, Dios permite que conozcamos la verdad en su palabra, usando estos anteojos y guiado por el Espíritu Santo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 al 32. Algunos conceptos básicos de integración entre la psicología y la fe. 1. Toda verdad es verdad de Dios. De esta frase de Gary Collins entendemos que todo lo que es verdad, todo aquello que es cierto en el cosmos, esto proviene de Dios. Lo que el hombre descubre científicamente, mide y cataloga, pertenece a Dios, porque es obra de Dios. Como vimos antes, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. El hombre trabaja con capital de Dios, y aunque el científico sea ateo, él existe, se mueve y descubre en el mundo que pertenece a Dios. Dios es autor de la revelación especial, la Biblia, y es el mismo autor, creador, de la revelación general o natural, ya que Dios es el creador de todas las cosas. Esto establece una unidad básica para toda la verdad, se encuentre en la revelación bíblica o en la experimentación científica. Cuando el psicólogo estudia al hombre, estudia una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Si el científico es creyente en Dios, él va a reconocer la mano, la impresión de Dios en todo lo que descubre, y para él el mundo tendrá el sentido que le da la palabra de Dios. Por su fe en Dios, el científico cristiano puede confiar, como lo hizo Newton, en que el mundo funciona de acuerdo a leyes ordenadas y entendibles, porque su creador es un Dios así. El poder predecir y confiar en estas leyes naturales es la base de la ciencia. Por lo tanto, el cristiano puede estudiar el descubrimiento científico que hace un ateo y encontrar verdad de Dios en su descubrimiento, aunque el ateo diga lo contrario. 2. En el Señor Jesucristo se reconcilian la fe y la ciencia. Además de ser Dios el autor de la creación y la Biblia, donde se hace la ciencia y la teología, vemos que Cristo está estableciendo el reino de Dios, uniendo lo que se había separado. El apóstol Pablo dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas en él subsiste, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 16 al 20. Dios ha tomado en cuenta la situación de distorsión creada por el pecado en el mundo y por lo tanto envía a su Hijo para ordenar y darle coherencia a todas las cosas. Todas las cosas en Él son coherentes o son puestas en orden. Cristo es Señor de la ciencia y es Señor del mundo espiritual. En su muerte en la cruz hace la paz e integra la creación con el cielo, la ciencia con la fe. 3. Toda verdad que nosotros podamos tener es verdad interpretada. Por lo tanto, para captar los datos con la mínima distorsión posible es necesario tener un doble cuidado, una revisión epistemológica del método científico empleado en el hallazgo de los datos y por otra parte, una revisión de la hermenéutica utilizada en la interpretación del texto bíblico. La verdad pasa por un cedazo contaminado por el pecado humano, lo que entorpece una interpretación sana tanto al exegeta de la Biblia como al científico cuando hace investigación y teoriza acerca del mundo. Toda verdad es de Dios, pero no todo lo que se hace pasar por ciencia o teología lo es, evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. 1 Timoteo 6, 20 al 21. Si se interpreta este pasaje con una sana hermenéutica, se descubre de inmediato que el apóstol Pablo no está hablando del método científico. En aquella época no existía, por el contrario. En el contexto se aprecia que algunos maestros herejes discutían con prácticas vanas, profanas y legitimaban sus argumentos llamándolos ciencia. Nuestras interpretaciones de la Biblia son mapas, no el territorio mismo. La Biblia es absoluta, nuestra lectura de la Biblia no lo es. Es bien sabido que dos teólogos de buena fe pueden llegar a interpretaciones radicalmente distintas. La Biblia es inspirada e infalible, como regla de fe y práctica, pero eso no significa que nuestras interpretaciones sean inspiradas. 4. Los significados del lenguaje bíblico y los lenguajes interpretados, tanto teológico como científico, no son del todo equivalentes. Por lo tanto, necesitamos poner mucho cuidado en no confundirlos. A modo de ejemplo, si una persona busca psicoterapia o salud mental, la psicología puede ofrecer algunos elementos de ayuda y clasifica los trastornos mentales. La Biblia también ofrece sugerencias de orden espiritual que acarrean salud y describen también comportamientos que estropean la felicidad humana y otorgan nombre a estos pecados. Ambos lenguajes son similares y potencialmente integrables. Por ejemplo, narcisismo, orgullo, empatía, compasión, asertividad, dominio propio, valoración incondicional, gracia, psicoterapia, consejería, psiquismo, corazón, psicosis, posesión demoníaca, la caída, la pérdida de la unidad en el seno de la personalidad, la redención, la restauración de nuestro sentido de identidad, etc. Sin embargo, es claro que los significados de estos lenguajes no son equivalentes y los métodos de obtención de estos conocimientos son claramente distintos. Por lo tanto, necesitamos revisar cuidadosamente ambas fuentes. Esta no es una tarea fácil. En realidad anhelamos la segunda venida de Cristo cuando no habrá más distorsión. Pablo nos dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 1 Corintios 13, 12. 5. No se nos ha dado toda la verdad.
No solo vivimos con el hecho de que lo que vemos nos llega en forma opaca, sino que también no tenemos toda la verdad. Hay cosas espirituales, por ejemplo, que Dios no nos ha revelado en su totalidad. Hay verdades bíblicas que superan la comprensión humana, como el misterio de la personalidad trinitaria de Dios. No es racional su entendimiento, porque el hombre está limitado para entenderlo, lo cual no significa que sea irracional o una locura. Dios no nos ha dicho todo en la Escritura. En las palabras de Francis Schaeffer, no tenemos conocimiento exhaustivo, pero sí tenemos conocimiento verdadero. El conocimiento que se nos ha revelado es confiable aunque no sea completo. La Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Este principio pone límites respecto a la posibilidad de integrarlo todo. Algunos fundamentos epistemológicos de la ciencia. La ciencia se ha transformado para nuestra sociedad actual en una ideología y criterios de verdad indiscutible. Sin embargo, la ciencia no es objetiva, como nos dice Humberto Maturana. La realidad se nos ofrece solo como una posibilidad de objetividad entre paréntesis. Y Alfredo Korzybski, el mapa no es el territorio. Estos mapas son modelos que están tamizados por filtros culturales, sociales y psicológicos. En consecuencia, cuando un científico hace una afirmación, acusa Kuhn, lo hace en paradigma o cultura científica compartidas. La ciencia presupone por la fe la posibilidad de la existencia de una realidad externa positiva y objetiva. La ciencia es predictiva porque presupone que el cosmos se comporta en forma regular, legal, armónica e incluso con exactitud matemática. Newton, porque creía en un Dios creador de orden, pudo establecer leyes exactas como la de gravedad, a pesar de que la ciencia se presenta a sí misma como un cuerpo de conocimientos científicos, rigurosos, objetivos, analíticos y sistemáticos. Muchos descubrimientos se hacen por el efecto serendipity, por simple azar, pura chiripa, como diríamos en Chile. El descubrimiento de la radioactividad y la penicilina son ejemplos de esto. La rigurosidad del método científico se limita inversamente proporcional al nivel de ascenso de la categoría ontológica del objeto de estudio. La ciencia y su método experimental es aplicable con gran rigor en la categoría ontológica inferior. En este estrato, la física y la química han alcanzado éxitos indiscutibles. Estas ciencias han establecido leyes universales, válidas, exactas, verificables y predictivas. En la categoría ontológica inferior de la materia inorgánica, el científico puede hacer aseveraciones científicas. No obstante, al subir a un estrato inmediatamente superior a la materia orgánica se introduce el complejo fenómeno de la vida. El objeto de estudio científico se complica mucho. El conocimiento científico no puede hablar del amor, de los valores trascendentes y de cómo se vive la vida con sabiduría. Dios desde la eternidad supo siempre que esto sería así, de manera que nos habló a través de su Hijo de aquello que el hombre nunca llegaría a conocer. Nos legó la revelación especial, su palabra, que suple la ignorancia en las cosas importantes que al método científico le está vedado descubrir. En consecuencia, ciencia y fe son compatibles, suple espacio convergente de saber humano. Ambas perspectivas tienen límites y lagunas de conocimiento. La Biblia no dice nada sobre mecánica, de informática o de matemáticas. Sin embargo, no hace falta. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo también creativo y lo dejó la comisión de señorear, administrar, descubrir y crear. Y el hombre lo ha hecho. Este producto histórico del devenir humano es la cultura.
pálido reflejo de Dios, pero finalmente es don proveniente de Dios. La ciencia es un mapa de la realidad empañado por el pecado. 1 Corintios 13:12. La ciencia puede sernos útil, es regalo de Dios, sin embargo tiene limitaciones. Debemos usarla, amarla y filtrarla. Debemos botar el agua sucia, pero no al niño, dice un refrán. Posiciones tomadas por diversos autores en torno a la relación de la psicología y la fe. En los siguientes cuadros veremos las posiciones extremas e intermedias que han tomado algunos autores seculares y cristianos en relación a este tema. Modelo secular y cristiano de la psicología y la religión. Se han hecho varios intentos para integrar la psicología con la Biblia por diversos autores cristianos. Es interesante observar la tensión de la polaridad de fe y ciencia. Obsérvese el siguiente gráfico. Se aprecian dos vectores ortogonales con 4 cuadrantes. 1. El primer cuadrante plantea un modelo ideal donde se respeta la ciencia y la Biblia como dos fuentes válidas. En este cuadrante se considera que ambas disciplinas son hermanas e hijas del mismo autor. 2. El segundo cuadrante ilustra un gran respeto por la Biblia, pero una actitud negativa hacia la psicología. Este enfoque enfatiza exclusivamente el saber bíblico y devaloriza a la psicología. Este tipo de psicología pastoral se ha pastoralizado excluyendo el conocimiento del hombre que Dios nos ha dado a través de la ciencia. 3. El tercer cuadrante destaca aquel tipo de psicología pastoral que no toma en serio ni la Biblia porque la letra mata, ni menos a la psicología. Este enfoque podríamos denominarlo ingenuo porque se vale solamente del sentido común del cristiano que aconseja. 4. El cuarto cuadrante corresponde a aquel enfoque de psicología pastoral que pone de relieve la necesidad de la psicología dentro de las iglesias. Las escrituras son utilizadas solamente para resolver los problemas espirituales. Los problemas de la mente van al psicólogo y los problemas del cuerpo son derivados al médico. En este caso no se intenta integrar porque el ser humano es visto como fragmento en parte. Este tipo de psicología pastoral se ha psicologizado excluyendo la sabiduría de Dios registrada en las Escrituras. Pregunta para reflexionar. 1. ¿Estamos autorizados para apartarnos de las teorías y procedimientos de la psicología secular? 2. ¿Es admisible que el pensamiento de un consejero cristiano sea modelado o influido de alguna manera por la obra de psicólogos no creyentes? 3. ¿Puede un incrédulo expresar verdades acerca del hombre y a la vez rechazar a Dios y no tomar en cuenta lo que Dios dice acerca del hombre? Por ejemplo, ¿cómo aconsejamos a un hombre que se queja de un temor tan fuerte a la víbora que no se atreve a ir a un día de campo con su familia? A. Le instamos a confiar más en el Señor y a cumplir más fielmente con sus responsabilidades bíblicas para con sus familias. O B. Usamos la desensibilización sistemática, técnica secular, cuya efectividad está bastante bien documentada. 4. ¿Cómo medimos lo que es verdadero en lo que nos dice la psicología acerca del hombre? Por ejemplo, el concepto de la culpa. 5. ¿Qué tiene más autoridad para el psicólogo cristiano consejero, la psicología o las escrituras? Si los dos están aparentemente en conflicto, ¿cuál debe ser nuestro procedimiento? 6. ¿Es posible ser fiel a las contribuciones de la psicología y de la enseñanza de las escrituras al mismo tiempo? ¿Hay instancia en que esto no será posible? 7. ¿Por qué es tan importante el proceso de integración? ¿Por qué no dejar que las dos posiciones permanezcan iguales pero separadas? 8. ¿Son la psicología y la teología como disciplina incorporaciones de la verdad dada a nosotros
por Dios o interpretaciones de la verdad. 9. ¿Hay tal cosa como verdad objetiva? ¿Qué es y cómo afecta nuestra perspectiva de integración? Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así tiene notificaciones. Te puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 593636.